restringiendo esa privacidad. La moral, el pudor, el decoro, la discreción. Además de las paredes, las persianas y las llaves, había válvulas morales que separaban un espacio del otro, el privado del público. Aquello que se consideraba la intimidad era lo que sucedía en el espacio privado y debía permanecer en el espacio privado. No estaba bien, era inmoral e ilegal que esa intimidad fuera violada. Había protección, no solamente material, sino también moral y legal. Esta idea entonces de intimidad como espectáculo nos invita a pensar que estamos viviendo en una sociedad de la exposición y de la posición. Les propongo que pensemos que en las redes no existen las paredes. Y si existen, en realidad son de un cristal esmerilado. Esta idea de lo esmerilado nos permite pensar o nos permite tener una falsa ilusión de intimidad, ¿no? Y esta falsa ilusión de intimidad muchas veces aparece cuando uno dice, bueno, yo subí una foto, pero la subí solo con mis contactos. Una vez que uno generó un contenido y lo subió y lo produjo a las redes, la idea de intimidad empieza a relativizarse desde ya. Y esta idea, entonces, de la exposición nos ubica muchas veces en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Somos vulnerables porque otro puede vulnerar nuestra intimidad y también somos potencialmente vulnerabilizadores de la intimidad de otros, tal vez sin darnos cuenta. Entonces, esta idea de la exposición, ¿no? De la sociedad de la exposición y de la posición, la podemos pensar en distintos sentidos. Por un lado, la exposición activa en redes, ¿no? Crear y producir contenido. Por otro lado, la exposición pasiva, que es ingreso a las redes sociales, voy como scrolleando, ¿no? Y deslizando el dedo, pero no produzco contenido. Igual estamos expuestos y expuestas a ese contenido que circula. Exposición por parte de terceros, que es lo que les comentaba recién, ¿no? Exposición, además, en esta sociedad de la Big Data, de nuestros datos personales. Y por último, y esto sí me parece interesante, porque creo que realmente es auspicioso, exposición a nuevas ideas, recursos, herramientas y bienes culturales. Hasta hace no más de 20 años, acceder a una pieza de ópera era una posibilidad que solo podía tener, valga la redundancia, o solo podían acceder sectores de élite económica y cultural. Hoy, si contamos con conectividad de Internet, acceder a un bien cultural que históricamente ha sido considerado de élite está al alcance de la mano. Esto también sucede, por ejemplo, cuando queremos conocer conferencias, oradores, oradoras, artículos, papers. Ya la barrera tampoco es idiomática, porque existen numerosos traductores online. Y esto nos plantea un horizonte de inclusión muy interesante, porque democratiza el acceso al conocimiento. Deja de estar reservado para sectores de élite y lo horizontaliza. No estoy planteando para nada que esto sea la panacea y que esté resuelto. Lo que estoy diciendo es, hay una primera barrera que estamos logrando trascender. En pandemia, las redes sociales y las plataformas web han permitido que un montón de emprendedores y emprendedoras preserven sus proyectos. Nos ha permitido a muchos y a muchas preservar también nuestras posiciones laborales, preservar nuestros proyectos formativos. Y ha logrado también, con todas las dificultades del mundo, y las podemos discutir si quieren en otro espacio, algo que no habíamos logrado en 200 años,
es que la escuela incorpore un cambio a nivel sistema casi de un día para el otro. Con todo el mil hojas que podemos tener después en el medio. Entonces, estamos en una sociedad de la exposición. Planteaba también de la posición, porque cuando uno expone un contenido, lo que hace es plantear una posición. Esta soy yo, estos son mis gustos, mis convicciones, estas son las causas que milito, este es el lugar donde vacaciono, esto es lo que estoy leyendo. Que en definitiva es mostrar una posición. Es mostrar, con todas las comillas, mi verdad. Que muchas veces, si analizamos la dinámica de las redes, se transforma en una imposición. Y acá quisiera, digamos, tomar una idea del politólogo y sociólogo Giovanni Sartori. Él planteó, con la llegada de la televisión, que habíamos pasado, o que pasamos, digamos, luego desde ya con la aparición de Internet, del Homo sapiens, ¿no? De la cultura escrita, al Homo videns, donde lo que se privilegia es la imagen por sobre la palabra. Y él es bastante crudo, ¿no? Él lo que dice es que se empobrece la capacidad de entender y que con la primacía de la imagen se atrofia la capacidad de poder abstraer y la posibilidad de poder pensar. Yo les propongo que no seamos tan crudos y crudas, tal vez no es se atrofia, se complejiza, se dificulta un poco más. Y esta idea del homo videns empieza a ganar terreno nuevamente en las redes sociales, en este espacio que no tiene paredes, o que si las tiene son paredes de cristal. Y de alguna manera lo que empieza a alterar, Sartori lo que dice es, pasamos de ser Homo sapiens a Homo videns. Lo que empieza a alterar y a cambiar es el modo en que pensamos, el modo en que quizás analizamos situaciones y tomamos decisiones. Porque recuerden que estamos expuestos y expuestas ante un montón de material y de información que circula. En este sentido, hay un psicólogo que es Daniel Kahneman, en 2011 escribió el libro Pensar rápido, pensar despacio. Él, se dedica a pensar cómo las personas tomamos decisiones, por ejemplo, en el campo de las finanzas, particularmente él, y después sus ideas fueron expandiéndose al resto de los campos. Y él lo que se pregunta es cómo tomamos decisiones las personas, cómo pensamos. Y lo que identifica son dos sistemas. Él habla de un sistema 1, que es el pensamiento rápido, que es el piloto automático. Es este sistema que si yo, que hace que si yo les diga ahora, el que se va sin que lo echen, a ustedes rápidamente les viene la frase para completar. ¿No? Si yo les digo a caballo regalado, ustedes identifican seguramente la segunda parte de esta frase. Este sistema 1 es un sistema netamente intuitivo y es el que utilizamos para nuestras vidas cotidianas, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos un sistema 2. El sistema 2, miren qué curioso esto, lo que necesita para funcionar es espacios de calma y es que podamos detenernos. El sistema 2 no es intuitivo. El sistema 2 es el del autocontrol, el de la racionalidad, el que puede tomar decisiones buscando
evidencias, el sistema 2 es contraintuitivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque de alguna manera lo que estamos haciendo con el uso excesivo de las redes sociales es alimentar el sistema 1, que es el sistema con el que tomamos decisiones rápidas. Y uno diría, no, bueno, yo tomo decisiones lento o lenta, me tomo mi tiempo, soy muy crítica en la información que leo, busco un paper. Sí, una característica del sistema 1 es que le resulta más fácil encontrar un error en otro que en el modo en que pensamos. Navegar por las redes sociales alimenta este sistema 1 y desplaza el protagonismo del sistema 2. Sí, vamos a hacer una prueba cortita acá y ahora voy a compartir algo. Si hiciéramos un ejercicio, a ver, y yo les dijese que acá a la vuelta hay una clínica. Y les voy a pedir que, esto es verdad, acá a la vuelta hay una clínica. Les voy a pedir que en el chat pongan 1 o 2. Si yo les pido que piensen en términos probabilísticos, ¿hay más posibilidades de que en el día de hoy, en los nacimientos, desde las 0 horas hasta las 18:30, hayan nacido varón, mujer, mujer, varón, mujer, varón? ¿O hay más posibilidades de que haya nacido varón, 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 varón? Pongan 1 o 2 en el chat. 1. Parece que cerramos el caso acá, 1. A ver, Malena, no sé, ¿estás ahí? ¿Quieres abrir el micrófono? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Malena, vos te preguntás, ¿los dos son azarosos? A ver, ¿cómo sería esta pregunta? Sí, porque creo que, o sea, cuando uno piensa que, o sea, o sea, ser varón o ser mujer es como 50% de posibilidades cada uno, entonces ser varón, mujer, cada uno es 50% de posibilidades de esa secuencia, de la misma manera que una secuencia de varón, 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 varón. O sea, son todos casos individuales. Y vos lo que planteás no es como cuáles son las posibilidades de, no sé, 2 varones y 3 mujeres, sino de una secuencia determinada en esos nacimientos, que ambas pueden ser como azarosas en sí. Malena, te ganaste el premio, estás promovida. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, Malena pudo pensarlo con el sistema 2. Es azar. No es que la primera secuencia de mujer, varón, varón, mujer, varón tiene más posibilidades que varón, varón, varón. Es azar. Acá lo que nos operó es el sistema 1. Si uno jugase a la lotería, el 28 no tiene más posibilidades de salir que el 00. Esto es lo que empieza a sucedernos con la navegación excesiva en redes. Nuestro sistema de pensamiento empieza a ser más intuitivo y el sistema 2 empieza a tomar un segundo plano o un segundo lugar. Voy a compartir ahora un videito corto de 1 minuto y medio, que es como una especie de experimento. Ustedes acá van a tener que hacer una pequeña cuenta. ¿Se ve, no? Alguien que me pueda decir si ve mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Acá volví. Bueno, les traje esto para compartir con ustedes algunas conclusiones. Y es que para ver y aprender cosas nuevas no es suficiente que nos expongamos a estos nuevos estímulos que podemos encontrar, sino que para que eso tenga un impacto, lo que necesitamos es concentrarnos. Nadie puede concentrarse y hacer foco saltando de historia en historia o de red en red, ¿no? Otra segunda conclusión, esta no es mía, sino de Kahneman, quien plantea que podemos estar ciegos a nuestra propia ceguera, ¿no? Nos costó muchas veces, o nos costó mucho seguramente ver el gorila. Y por otro lado, y esto es muy importante, cuanto más hacemos foco en una situación o en una escena, por ejemplo, en redes, más cuestiones quedan por fuera de nuestro campo cognitivo. Entonces, lo que me gustaría de alguna manera plantearles es que si pensamos las redes, digamos, como un espacio en el que podemos circular con determinada funcionalidad y con determinada dosis de tiempo, seguramente esas redes pueden ser funcionales y operativas para nuestros proyectos. El problema está cuando este uso es excesivo porque tenemos miedo de perdernos cosas, ¿no? De hecho, hoy alguien nos arroba en una historia de Instagram o de Facebook o de cualquier otra red, porque no ha quedado una red sin incluir la posibilidad de las historias. Si no lo vimos en 24 horas, lo perdimos, ¿no? Y el mensaje, digamos, es las redes son una invitación a pensar con sistema 1, a pensar rápido. Les propongo que podamos ralentizar ese pensamiento, que podamos interrogarlo, que podamos enlentecerlo, que podamos cuestionarlo, que podamos despegar un poco de lo que sucede en este espectáculo y que podamos tomarnos el tiempo necesario para rearmar el modo en que opinamos o que analizamos respecto de algunas situaciones. Y acá, digamos, quisiera traer una cuestión que tiene que ver con cómo plantea el filósofo Han la posibilidad de pensar el contexto actual, y él dice, estamos en una sociedad del cansancio y del rendimiento. Y esto de alguna manera se explica con algunas afectaciones que vemos cotidianamente. Crisis de ansiedad, ataques de pánico, episodios de mareos, de vértigo, cuestiones que tienen que ver con esta velocidad en la que desarrollamos nuestras vidas cotidianas. Porque hemos aprendido que si no lo hacemos rápido, nos lo perdemos. Entonces, respecto de algunas propuestas que me gustaría dejar para que pensemos, creo que nadie sabe lo que viene. Sí tenemos algunas pistas. Martina Rúa, que es periodista, y Pablo Fernández, que es comunicador, escribieron 2 libros. Uno es La fábrica de tiempo y otro es Cómo domar las pantallas. Y ellos plantean y hacen una analogía muy interesante. Y lo que dicen es, por ejemplo, si uno trabaja con el teléfono y con WhatsApp abierto, es como que estuviésemos en un bar y alguien viniese y nos golpease todo el tiempo el vidrio, ¿no? Entonces, ellos identifican, si lo pensaran, ellos lo piensan en términos de productividad laboral, productividad no en términos de la noción capitalista de tener que producir, sino la productividad en términos de logro hacer lo que me había planteado en el tiempo que tenía previsto. Ellos plantean que hay amplificadores de la productividad, como la posibilidad de poder pensar más lento, ¿no? Que uno diría, bueno, pero si pienso más lento, tardo más. Bueno, pero pienso con más claridad. La posibilidad de desconectar de pantallas. Y hay también, de alguna manera, aspiradoras de productividad, que es el multitasking.
es hacer todo rápido y al mismo tiempo. Entonces, me gustaría dejarles como para pensar y para que charlemos, a riesgo, digamos, de que algunos pasajes puedan parecer un bajón. En principio, tenemos capacidad de agencia, ¿no? No somos rehenes de la tecnología. Y la segunda cuestión que quiero plantear es que, en realidad son tres, la segunda cuestión es que si sabemos cómo funcionan, podemos entender entonces cómo administrarlas, ¿no? Cómo está pensada una red social, cómo está pensado un dispositivo electrónico. Y, digamos, por último, en esto de qué sabemos sobre el futuro, no sabemos tanto, me parece. De todos modos, sí tenemos algunas pistas y podemos pensar que se va a venir mucho más el formato de trabajo híbrido, que quizás en esta idea de lo híbrido también tengamos que introducir la idea de lo nómade. Mucho de lo que sucedió en pandemia fue que muchas personas salieron de las áreas urbanas para empezar a trabajar e instalarse en áreas suburbanas, con lo cual seguramente lo híbrido también va a ser nómade y no se va a trabajar todo el tiempo de manera remota en el mismo lugar. Seguramente va a haber algunos movimientos contraculturales, ¿no? En esto del minimalismo digital. Vamos a estar también, estamos ahora como pensando en la idea de la conexión, de la conectividad como un derecho, y también muy incipientemente lo estamos empezando a pensar desde el derecho a la desconexión. Creo que acá todavía nos debemos mucho. Creo que los recursos, vamos a encarar o estamos encarando un escenario en el que va a haber recursos escasos, como la intimidad, el silencio, el pensamiento en modo slow. Esta idea que les planteaba recién de ralentizar el pensamiento, ¿no? De que el sistema 2 tome un poco más de protagonismo. La capacidad de atención, de abstracción y de hacer foco va a ser un recurso escaso. El tiempo va a ser un recurso escaso. El anonimato. La posibilidad de trabajar en modo flow, ¿no? La posibilidad de poder fluir sin interrupciones. Y posiblemente algo que tenga que ver con las habilidades más interpersonales, ¿no? En las culturas orales, aprender, por ejemplo, pensemos en la Grecia arcaica, implicaba la cuestión lúdica. Recitar una poesía, una canción, hacer una teatralización, se ponía el cuerpo. Las culturas escritas y de la imagen le ponen un signo de pregunta a esto. Y tal vez los procesos de aprendizaje se hicieron un poco más intelectuales y no tan corpóreos. ¿Y qué hemos construido? Mayores redes de conectividad, la posibilidad de sostener proyectos formativos y laborales a través de distintas redes de conexión, la facilidad de hacer cuestiones operativas desde un dispositivo móvil. Quiero enfatizar en esto, que lo conté y me parece muy importante, la posibilidad de que se incluyan un montón de personas que hasta hace 15, 20, 30 años no se podrían haber incluido, por ejemplo, en la posibilidad de acceder a bienes que han sido bienes culturales históricamente reservados para sectores de élite. Y algo muy importante, esto también nos permite ampliar nuestros universos vinculares y de identificación. Uno puede nacer y crecer en un barrio, y sin embargo, construir redes de identificación con personas con movimientos, con equipos deportivos, aún del otro lado del océano, derribando dificultades idiomáticas. Esto me parece importante y sí creo que vamos también, ya con esto cierro, a una especie de estabilidad dinámica, donde va a haber momentos que el platillo, digamos, de la balanza se va a inclinar hacia una mirada un poco más
moderada o apocalíptica, va a haber otros en donde esa mirada va a ser un poco más auspiciosa. Sí les propongo que recuperemos nuestra capacidad de agencia y que podamos animarnos a pronunciar esta palabra, que es casi un tabú en la sociedad actual, que es la de enlentecer. Nadie de nosotros y nosotras aplicaría un trabajo y se describiría a sí mismo como lento o lenta, ¿no? Porque en el otro se despliegan un montón seguramente de prejuicios. Sin embargo, seguramente enlentecer y ralentizar el pensamiento va a ser más funcional para nuestros proyectos personales, laborales, familiares, académicos, vocacionales y otros. Gracias. No, la verdad, Lana, me quedo con un montón de preguntas y creo que aportaste un montón. Y aparte hiciste un recorrido por un montón de temáticas y ejes disparadores muy buenos. Me quedo mucho con lo del lentecer, porque yo soy mucho de hacer las cosas rápidas, incluso cuando encuentro un método que me permita agilizar más. Es como que siempre trato de hacer ese tipo de cosas. Me quedo bastante con eso. Y con el tema de la cuestión de la identidad y la intimidad, nada, como para repensar también incluso las propias prácticas. Pero bueno, antes de meternos de lleno de nuevo y poder abrir a preguntas y comentarios y demás, le quería hacer la palabra a Julián. Ahí creo que hubo un tema de coordinación mía que tal vez están cruzando algunas temáticas de los dos, pero bueno, igualmente... No pasa nada, Cami. Ahí va. No pasa nada. Está bien, ningún problema. Buenísimo, joya. Dale, bueno, muchas gracias. Te doy la palabra. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Julián Zorrilla. Yo estudio acá en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy en el proceso de la tesis. Muy prontamente ya estaré terminando, si todo sale bien. Y bueno, por fuera de mi estudio, yo hace 8 años trabajo, que ha sido mi fuente que me permitió la independencia y estudiar y vivir y entre otras cosas más, ha sido trabajar dando cursos de apoyo, cursos ya sean virtuales, presenciales, de diversas materias de la Facultad de Psicología de acá en la UNC y ahora un poquito más también en lo que sería la UBA. Es decir, yo me defino como un docente, no como un docente oficial, porque aún no estoy recibido, muy prontamente sí, pero como un docente alternativo le vamos a poner, ¿sí? Y entre los temas que me interesaban abordar en este encuentro, sí, que en este punto no se trastoca tanto con lo que había comentado Aldana, que la verdad me ha gustado mucho el tema que ha abordado, la verdad muy interesante, sino que más bien me interesaba hablar de lo que sería un concepto que estamos atravesados directamente, que es el concepto de posverdad. Vamos a traer varios conceptos. Lo que es posverdad lo vamos a articular con las noticias falsas y lo vamos a articular con un tipo de proceso, o mejor dicho, una forma de procesamiento cognitivo que se llama la rigidez cognitiva. Vamos a hacer una articulación entre todo esto en el marco de ¿qué? En el marco de algo que ha ocurrido históricamente, que es la desinformación. ¿Sí? Ya que estamos todos aquí, calculo que estamos participando de algún tipo de estudio en alguna unidad académica, en una universidad o en cualquier tipo de ámbito, nosotros tenemos que saber sobre todo el reconocer cuándo una información, un artículo, una investigación, una tesis doctoral, un metaanálisis, lo que a ustedes se les ocurra, es una fuente de datos confiable. ¿Y cuándo no? ¿Sí? Porque hoy en día parece ser que los hechos objetivos no tienen tanta importancia como, por ejemplo, las opiniones masivas. Y de eso me gustaría hablarles el día de hoy y también después al último recomendar y comentarles cómo se hace para buscar información
que tiene respaldo científico, académico, que es el cual ustedes van a tener que utilizar para la investigación, para una tesis doctoral, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Eso va a ser lo que vamos a ver ahora. Vamos a arrancar con un concepto que era el que les había comentado, que es el de posverdad, ¿sí? A mí me gustaría preguntarles si alguien alguna vez escuchó ese término. Alguien que se anima, ya sea en el chat o prendiendo el micrófono y comentando rápidamente, si han escuchado hablar de ese término, posverdad. ¿O qué les sugiere? ¿Alguien se anima? Mientras veo si alguien se anima, me tomo un mate. Hola, sí, perdona. Posverdad, sí, yo había visto que Darío Z hizo varios videos sobre eso. Eh, más que nada, se refiere más que nada como a que es más importante como si algo se escucha verdad, más que la verdad ontológica, digamos, más que la verdad objetiva. Bien, con que algo suene verdadero ya es suficiente. Vamos a entender esto, vamos a pensarlo de esta manera. La posverdad va a ser como un territorio difuso, ¿sí? Hay como un espacio que queda en blanco ahí entre la verdad y la mentira, ¿sí? Y escapa esas dos categorías. Es una forma de crear argumentos en donde la verdad y los hechos objetivos no importan, sino lo que importa es reforzar un sistema de creencias y valores que tienen una existencia previa o que son preexistentes. Entonces vamos a ver esto. La posverdad se va a basar en falsas ideas, creencias y convicciones que no tienen ningún tipo de respaldo científico ni fuentes de dato confiable, ¿sí? Y esto lo vamos a relacionar con las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día es muy extraño que alguien se levante y diga voy a leer el diario, que ya es una fuente de datos o una fuente de información que la gente tiende a dudar también de la veracidad de los hechos, pero es muy raro que hoy en día alguien se levante en la mañana, se tome un café, un mate y esté leyendo el diario. Hoy en día la mayoría de las personas se informan ¿cómo? A través del Instagram, a través de Twitter. Los más viejos nos informamos con Facebook, por ejemplo. Entonces vemos que se le tiende a dar mayor valor e importancia a la información que circula a través de las redes sociales que en lugar de la información que circula, por ejemplo, en fuentes confiables, que ya las vamos a ver. Respecto a esto, en la pandemia, ¿qué se les ocurre que ocurrió al comienzo de la pandemia que se puso en juego lo de la posverdad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de información circulaba en la cual carecía muchísimo de veracidad? ¿Se les ocurre? Ay, perdón, estoy como Sí, Malena, interpelando. por favor. Estoy como interpelando. Rompes con el silencio incómodo, así que vos dale. Sí, no, lo primero que se me ocurre es eso de que la pandemia fue como ¿cómo es? Fue como una epidemia creada por los maliciosos chinos y todo eso. Perfecto, perfecto. Ahí como dijo Francisco también, el tema de la vacunación. Vamos a ver este tema de que la vacuna no está aprobada, que la vacuna tiene graves efectos secundarios, que hasta, no sé, tiene un efecto imán en el cuerpo. O, por ejemplo, esto que era gravísimo en la televisión y que se empezó a reproducir, de creer que tomar agua con lavandina va a ser una buena manera de ponerle un freno al coronavirus, ¿sí? O que los animales contagiaban. Claro, por ejemplo, el hecho de que se creía en algún momento que los gatos, los perros también contagiaban. Entonces vemos de que esta falta de información o esta mala información circula, impacta y sobre todo la gente la aprende en el sentido que la incorpora. Sumado a que estamos en un contexto donde ahora está todo un poco más suave, pero al comienzo que no se podía salir, meses encerrados, sin contacto con nadie, sumado a todas estas noticias que terminan generando un aumento a la desconfianza, a la ansiedad, y sin irme tan lejos, terminan siendo también un reforzamiento para patologías o enfermedades previas preexistentes. Voy a dar un ejemplo muy simple. Imagínense
alguien con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Pero focalizado en la limpieza. Hay una variante en la cual se cree de que las bacterias, que es una realidad, están en todos lados, entonces estas personas constantemente se lavan las manos con lavandina, con jabón, hasta hacerse bolsa la piel. Entonces imagínense que además le sumamos toda esta desinformación, terminan siendo reforzadores y por lejos de hacer algún tipo de bien terminan causando un daño. Pero hay que tener en cuenta que toda esta producción de conceptos o datos que circulan no son creados aleatoriamente, sin intenciones, sino que siempre tienen intenciones previas, ¿sí? De hecho, si ustedes buscan posverdad, seguramente van a encontrar Donald Trump, ¿sí? Había un artículo, no me acuerdo si era de Washington, una revista que se llama Washington o algo así, después se los paso bien, lo tengo aquí anotado, que habían contabilizado que en los primeros 200 días del mandato de Donald Trump, él había dicho 1.318 datos incorrectos o noticias falsas. Entonces vemos cómo se pone en juego esto y que responde a ciertos intereses. Intereses ideológicos, políticos, etcétera. ¿Sí? Hasta acá vamos, ¿me han seguido con el concepto de posverdad? ¿Sí? ¿No? Díganme ustedes. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Cami. Ahora vamos con las noticias falsas, que hay que relacionarlo, tiene una relación directa. ¿Qué son las noticias falsas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Es un fenómeno nuevo o ha existido desde siempre? Desde ya las noticias falsas creo que han acompañado a la historia de la humanidad, ¿sí? Han estado presentes desde siempre y hacen referencia a un contenido pseudo periodístico que son difundidos por portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, con el objetivo de desinformar. De hecho, hay un ejemplo también que les vengo a dar de que el triunfo de Bolsonaro, el ultraderechista Bolsonaro, en Brasil, se le atribuía el triunfo a las noticias falsas que circulaban por las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. Entonces vemos que tiene un gran impacto en la opinión pública, ¿sí? Sumado a algo más, que esto va muy de la mano de lo que había traído Aldana, que estaba muy interesante, de este tema de que si nosotros somos pasivos o activos en cuanto a la construcción, ¿sí? De información, datos, publicaciones, etcétera. A los pasivos van a ser las personas que simplemente leen, reproducen, y los activos van a ser quienes generan contenido. Gracias a esta democratización de la información y también de las redes sociales y las tecnologías de información y comunicación, lo que ocurre es que cualquier persona puede ser un actor, productor de información, y que no siempre esa información que va a producir va a ser verdadera. Pero sí lo que puede ocurrir es que esa información producida va a ser difundida por todos lados y que termine generando como un carácter de verdad, cuando en realidad es todo lo contrario. Y le vamos a agregar algo más, y es que las redes sociales o el internet, o mejor dicho, estas noticias falsas, se ven como reforzadas por lo que son las burbujas de filtros. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de las burbujas de filtro? Dígame no, aunque sea. No. Bien, ahí Melissa no. Bueno, Luján sí. Bueno, estas burbujas de filtro, para que sepan, es resultado de algunos mecanismos de algoritmos que lo que hacen es seleccionar los resultados de las búsquedas según la información previamente proporcionada por el usuario. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Hagamos de cuenta que una persona tiende a buscar información siempre en contra del aborto, ¿sí? Busca, no sé, en Google, argumentos a favor de la vida, ¿sí? Pro vida, etcétera. Y siempre tiende a buscar ese tipo de información.
Ya la red con estas burbujas de filtro lo que va a hacer es que toda la información que se le ofrezca al usuario de manera, mentirosamente dicho, aleatoria, que va a aparecer en publicaciones de historias, en Instagram o en YouTube o en donde a ustedes se les ocurra, va a tener que ver con la información que buscó previamente el usuario. Entonces lo que va a ocurrir es que la información al cual va a acceder siempre va a tener que ver con su punto de vista, haciendo creer que el punto de vista de la persona es el punto de vista al cual es apoyado mayoritariamente. Y encerrando aún más, por eso ahí el término burbuja, en su punto de vista e impidiendo ver argumentos alternativos o posiciones contrarias. A lo que vamos con esto, si nosotros le vamos sumando todos estos componentes que estuvimos viendo, lo que es la posverdad, lo que son las noticias falsas, lo que son las burbujas de filtro, lo que estamos viendo es que producen un manejo incorrecto, sesgado de la información, ¿sí? De la información a la cual nosotros nos nutrimos constantemente. Ahora bien, se selecciona la información que el usuario le gustaría ver, alejándolo con lo que no coincide con su punto de vista y aislándolo en burbujas ideológicas, políticas y culturales propias. ¿Sí? Esas serían las burbujas de información. Y ahora me gustaría comentarles brevemente, ahí ya pasamos a lo de rigidez cognitiva. Ustedes cuando tienen que buscar información, ya sea para algún trabajo de la facultad, para algún parcial, para lo que ustedes generalmente necesitan buscar información de cualquier tema que sea, ¿qué utilizan? ¿Qué fuentes de datos utilizan? ¿O qué motor de búsqueda utilizan? El Google, clave. Google. Sí. Antes Yahoo, ahora Google. Perfecto. Había una página, yo me acuerdo que se llamaba, que todavía sigue estando, que es el Rincón del Vago. Y muchos buscaban información ahí. O sea, ya el nombre le está diciendo Rincón del Vago. Si presten atención al nombre, es tan claro. ¿Qué es lo que pasa? Google no está mal en esencia, pero lo único que es Google es un motor de búsqueda, ¿sí? Lo que hace es filtrar a través de las palabras que ustedes ponen y encontrar justamente en conjunto de artículos que se puede navegar en Internet y te los pone ahí para que vos entres, veas, etc. ¿Sí? Pero uno puede ahí encontrar noticias de cualquier tipo que no tienen ningún tipo de aval académico o científico. Pero les doy otro ejemplo, lo que es la Wikipedia. Yo siempre utilizo la Wikipedia, no les voy a decir que para hacer mi tesis utilizo la Wikipedia, pero ¿qué es lo que tiene la Wikipedia? Una hermosa bibliografía. Siempre que ustedes encuentren una bibliografía bien armada, certera y rastreable, ¿sí? Significa que es un artículo que al menos ha sido armado con aportes que tienen algún tipo de aval, ¿sí? Que tienen utilidad, que tienen el sellito de lo académico, aunque sea. Y Wikipedia lo que tiene es que ustedes siempre al final pueden ver toda la bibliografía que se encuentra. Sin embargo, ustedes para buscar información, y no, a mí me ha pasado siempre de que me dicen, está científicamente comprobado, o según diversos autores, que no sé ninguno de los autores que son diversos, no conozco ninguno porque no me han nombrado ninguno, o que está avalado científicamente, me pregunto por quién, ¿sí? Entonces ustedes tienen unas hermosas bases de datos que ahora, gracias al acceso masivo que nosotros tenemos a la información, gracias al Internet, todo el mundo puede acceder, ¿sí? Hay algunas bases de datos, si las quieren anotar, se las recomiendo, como Redalic, Cielo, Dialnet, Rediff y Lilacs. Todas estas bases de datos son en español. Y después, que esto es muy llamativo, yo en mi tesis, que lo hago en relación al trastorno de estrés postraumático y funciones ejecutivas, de todas estas bases de datos solamente he encontrado un artículo pertinente. Pero he encontrado cientos de artículos en otras bases de datos que están en inglés. Por ejemplo, PubMed.
que esa es una de las mejorcitas. Y ahora, gracias a todos los traductores que tenemos, podemos acceder básicamente a cualquier tipo de artículo, en el idioma que sea. Entonces las posibilidades, si uno aprende a navegar en estas fuentes, son básicamente infinitas. Infinitas, pueden encontrar absolutamente cualquier cosa. Entonces, si ustedes tienen dudas acerca de un tema o necesitan buscar información, yo les recomiendo estas fuentes de datos, que son fuentes de datos avaladas científicamente, que utilizan las universidades, ¿sí? Ya sea universidad en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, etc. Y por ahí abandonen estos motores de búsqueda que son bastante rápidos, que eso es lo que tiene la velocidad, por ejemplo Google. Yo les recomiendo que empiecen a utilizar estas bases de datos. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente de la rigidez cognitiva, que lo vamos a relacionar con lo que estuvimos hablando anteriormente de las noticias falsas, la posverdad, las burbujas de filtro. ¿Alguien podría decirme velozmente, rápidamente, qué es la cognición? ¿O qué es el procesamiento cognitivo? Bien, el pensamiento, ¿algo más? ¿Estudian psicología? ¿No sale nada más? Bueno, voy a hacer un pequeño, muy breve recorrido que está muy bueno tenerlo en cuenta. En los orígenes de la psicología norteamericana, sobre todo, vamos a llamar esto la era conductista, se tendía a desestimar o correr como objeto de estudio lo que era la mente, el procesamiento interno, y solamente se tomaba lo que era el comportamiento observable. Es decir, el sujeto y su comportamiento era comprendido en términos de lo observable, ver cómo se relaciona con el medio, los estímulos y las respuestas que éste tiene. Pero obviamente durante muchos años, hasta la década del 60, arrancamos aquí de la década del 20, 30 hasta la década del 60, había un tema bastante importante, que este tema era la mente, que había sido dejado de lado. Lo que hizo la psicología cognitiva fue, de una manera científica, tomar y trabajar con el procesamiento interno que nosotros tenemos, que se pone en juego cuando nos relacionamos con los estímulos ambientales y cuando tenemos nuestras respuestas conductuales. Sí, un breve recorrido de pasaje a conductismo y psicología cognitiva. Cognición, como bien dijo Luján, es el pensamiento. Es qué nosotros ponemos en juego para procesar los estímulos del mundo, hacer frente a diferentes situaciones y dar lugar a la resolución de algunos problemas que se presentan. Dicho en otras palabras, la cognición puede ser el lenguaje, la memoria, la atención, también las funciones ejecutivas, que estas funciones ejecutivas pueden ser la resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, entre otras más. Todo esto lo vamos a llamar cognición. Se me están escapando algunas, pero básicamente para que me puedan entender serían esas. Es qué procesamiento ponemos en juego para comprender el mundo y tener algún tipo de acción hacia el mundo. Y van a existir diferentes tipos cognitivos. Hay un autor que se llama De Rojas, tiene un nombre muy complicado y muy difícil de pronunciar, por eso voy directamente al apellido, De Rojas, que trabaja con lo que es la rigidez cognitiva y lo articula con el conservadurismo político. Uno se debe preguntar qué tiene que ver la política con la cognición, y tiene mucho que ver, ¿sí? Ahora bien, estas habilidades cognitivas van a influir en la forma que tenemos los seres humanos de procesar la información compleja. Y la rigidez cognitiva va a aludir a una forma particular de procesar la información, en donde existe una cierta preferencia hacia los estímulos que son ordenados, sencillos y que no tienen ambigüedad.
ordenados, simples, sencillos y sin ambigüedad. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien, ahí veo que Cami me sigue. ¿El resto me ha seguido medianamente? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a lo siguiente. Y existe dentro de lo que es la rigidez cognitiva un proceso que se lo va a asociar y es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, presten atención porque esto, uno habla en la vida cotidiana con personas, ¿sí? Habla con personas, ya sean familiares, amigos, amigas, el taxista, el colectivero, que no se los recomiendo. Uno habla constantemente con personas y puede hablar de un tema en el cual no haya una opinión en común. Pero es muy común o muy frecuente que ocurra de que uno puede tener 1000 argumentos, y uno vaya uno por uno diciéndoselos y la otra persona va a decir, no, pero esto no es así, esto no es así, no es así, en realidad es de esta forma, ¿sí? Cuando quizás el argumento que propone la otra persona no tiene ningún tipo de veracidad. Por eso ahí lo vamos a relacionar con las noticias falsas y con lo que sería la posverdad. Entonces, el sesgo de confirmación va a ser la tendencia de una persona a favorecer la información que confirma sus suposiciones, ideas previas o hipótesis, sin tener en cuenta que esto sea verdadero o no. Por lo tanto, este sesgo va a llevar a que el sujeto seleccione la información de manera que va a satisfacer sus propias expectativas y refuerce su opinión previa, ¿sí? Entonces, va a ser una forma, es un sesgo justamente, en la cual el sujeto va a descartar cualquier tipo de información que no tenga que ver con su punto de vista, y a esto le vamos a agregar las burbujas de filtro que justamente las redes sociales, el internet, con estos algoritmos lo que generan es que los datos que se le van a aparecer de manera supuestamente aleatoria van a ser datos, información que se relaciona con su posicionamiento, con su punto de vista. Y esto lo relacionamos con la rigidez cognitiva, que la rigidez cognitiva es la preferencia por estímulos simples, poco estructurados y carentes de ambigüedad. Y lo relacionamos con la posverdad, en el sentido de que se ponen en juego ciertas ideas, datos, conceptos e información en donde no interesa que sean verdaderos o ciertos, sino que responden a intereses de algunos grupos. ¿Cuál es el resultado de esto? Un desastre. Dicho en otra forma, es un desastre. ¿En qué sentido? De que después lleva a que las personas, uno observe que está tomando lavandina. ¿Por qué? Porque lo vio en la tele. Y bueno, ¿y qué tiene? Si lo vio en la tele y lo vio en una persona de que ocupa un lugar de panelista en un programa de televisión, debe tener algo de cierto. Después cadenas de mensajes de WhatsApp, redes sociales, dicen que justamente ayuda, ¿sí?, a prevenir el coronavirus. O también con el tema de la vacunación, no hay que vacunarse porque quizás uno le ponen un chip y de esa forma lo vigilan, ¿sí?, cuando en realidad no hemos llegado a ese punto con la nanotecnología, estamos muy lejos de llegar ahí, y si nos ponemos a pensar qué mejor forma de vigilarnos con todos los aparatos tecnológicos que hay. Me ha pasado a mí hablando con mi novia de una película X, y después entro a internet y lo primero que me sale es esa película. Entonces, ¿qué hablamos de vigilarnos? No, esto no es una conspiración, es una realidad que no es necesario ningún chip para vigilarnos. A lo que voy con toda esta relación que hemos hecho de posverdad, burbujas de filtro, rigidez cognitiva, sesgo de confirmación, ¿sí? A lo que voy con esto es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que nosotros manejamos, sobre todo si vamos a ser futuros profesionales en el ámbito de la salud mental. Por eso yo les traigo estas alternativas confiables, científicas, que tienen aval académico, que ustedes pueden utilizar con total libertad
y además son gratis, ¿sí? Para investigar los temas que a ustedes les interesen, dejando de lado algunos motores de búsqueda que pueden traer datos totalmente erróneos o equivocados. Y también los tuiteos, las historias de Instagram, tómenlo como lo que son, tuiteos o historias de Instagram. Nada más que eso, ¿sí? En el sentido de que no son verdades absolutas. Esto es básicamente la presentación que yo quería hacer. Opiniones cargadas de subjetividad, tal cual. Bueno, esto era todo lo que les quería comentar. Era mi presentación. Espero que la hayan entendido, que les haya gustado. Y bueno, dejo aquí mi palabra. Bueno, muchas gracias, Julián. Alto tema. La verdad que un tema súper interesante y que interpela mucho, porque nada, creo que con la pandemia todo esto se exacerbó. Pero bueno, también se relaciona mucho con lo que estaba comentando Lana antes. Bueno, nada, abrimos el espacio de preguntas, aportes, opiniones. Invitamos a abrir el micrófono, a dejar mensajes si no nos animamos o no podemos. Yo tengo una pregunta igual, tal vez para romper el hielo yo. Em, Como que no termino de entender con todo esto que ambos dijeron y hablaban sobre el tema de si la tecnología nos tiende a homogeneizar con esto del acceso a otras culturas, acceso a información. De repente hay ciertas tendencias que tienen algo más global, ¿no? Incluso en la cuestión identitaria. O si por el contrario tiende a hacer cosas más eh, expulsivas unas de otras y encerrarnos como hablaba Julián, ¿no? Como que yo, por ejemplo, veo a mi primita que tiene muchas cosas en común con sus amiguitas de Japón y ven las mismas cosas o leen las mismas historietas, se visten igual o hasta usan las mismas expresiones y me pongo a pensar cómo es que llegó ahí, eh, ¿no? Y a la vez también veo esta cuestión y lo veo mucho en mis abuelos o en mis tíos a veces, en cómo se hablan o pareciera que se habla uno a sí mismo o que te exacerbas tu pensamiento o tu forma de pensar y de ver. ¿Cuál de las dos es o si son las dos, ¿no? Eso. No sé si querés que arranque Julián o arranco yo. Ay, perdón, justo estoy respondiendo ahí que me preguntaron las bases de datos. ¿Querés responder, Aldana, primero? Sí, varias cuestiones. Digamos, lo que propongo pensar es que, vieron que en general hay como una tendencia a pensar que la tecnología hace, ¿no? Y esto en general nos viene bárbaro porque nos desresponsabiliza. En realidad, digamos, la tecnología no hace nada. Somos las personas las que tal vez sobreutilizamos un recurso tecnológico, ¿no? Y ese recurso tecnológico puede estar aprovechado y puede ser muy funcional a nuestros proyectos, o en realidad puede generar esto que vos planteás, Camila, de la idea de homogeneizar. De todos modos, si digamos, rastreamos un poquitito la idea de homogeneizar, tal vez la tecnología lo que hace es potenciarlo, pero en realidad si planteamos, lo primero que se me vino a la mente cuando te escuché fue los estereotipos de belleza. Si planteamos un estereotipo de belleza hegemónico, en realidad, antes de los filtros de Instagram, que realmente elevan consultas y una chica de 13, 14 años quiere tener la piel como nos han enseñado que la tenemos que tener, tersa, sin manchas, sin granitos, lisita, brillos, ¿no? En realidad eso también existe desde mediados de los 80 con el tema del Photoshop. Creo particularmente que lo que hizo la tecnología fue justamente poner blanco sobre negro estas cuestiones y de alguna manera visibilizarlas más,
¿no? Y sí creo también que hay una cuestión interesante para pensar en términos de qué significa pertenecer, porque una cosa es ser par de otro y otra cosa es ser semejante. Y en este sentido, me encantó, no sé, Camila, si hubo algún tema de coordinación o no, pero me parece que quedó perfecto cómo se articuló lo que yo presenté con lo de Julián. Me encantó cuando Julián habló del tema de las burbujas de filtro, ¿no? Porque entonces uno tiene una falsa ilusión, somos todos o todas parecidas. No, hay un sesgo en esa elección de la información, hay un algoritmo que nos está, digamos, que está eligiendo qué mostrarnos. Y tenemos esa falsa ilusión de que somos parecidos o parecidas a otro, y además porque estamos en una sociedad que castiga lo distinto. Excelente, Aldana. Absolutamente. La verdad, los dos temas que hemos dado como que se complementaban. Mientras lo estabas dando, yo digo, uy, mira qué bueno lo que voy a decir, se articula perfecto. Bien, de la mano lo que habías preguntado, Cami, yo lo voy a relacionar con lo siguiente. Desde la aparición de los trenes, después de la aparición de otras formas de desplazamiento, como pueden ser los aviones, los barcos, etcétera, ya ha existido esta tendencia a homogeneizar, y de hecho tenemos dividido el mundo entre dos tipos de culturas, que obviamente es una forma totalmente sesgada de verlo, pero entendemos que está la cultura occidental y la cultura oriental. Y existe una cierta homogeneización en el sentido de que hay valores que se comparten dentro de la cultura occidental. ¿En qué sentido? Se busca el éxito económico, el consumismo, los estereotipos de belleza que se manejan son absolutamente iguales. Entonces, esto yo creo que no es un fenómeno que es causado por el Internet o las redes sociales. Me parece que es algo de la humanidad en sí, me parece a mí, que ya lo viene acompañando. Lo que tienen las redes sociales justamente por su carácter de inmediatez, el carácter de romper fronteras físicas, territoriales, justamente esto se relaciona con la globalización, justamente al romper estas fronteras físicas, territoriales, idiomáticas, como decía Aldana, se ve acelerado este proceso. Entonces, para mí existe una cierta tendencia a la homogeneización, pero, sin embargo, siempre queda un carácter de lo individual. Y acá voy a retomar esta idea de que somos seres psico-biosociales. ¿En qué sentido? Tenemos un o mejor dicho, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo nos podemos definir? No nos podemos definir únicamente por lo genético, ni lo biológico, ni lo neuronal. ¿Es componente? ¿Es un componente? Sí. ¿Lo psicológico individual es otro componente? Sí. ¿Lo social y ambiental es otro componente? Sí. ¿Hay alguno que sea más importante que el otro? La verdad que no. No se puede decir que es un 33% cada uno, o que lo biológico es un 50% y lo social es un 25%. No, la verdad esos datos no se pueden realizar, pero aquí voy con esto, que lo social nos va a formar, pero también tenemos cierto aspecto de lo psicológico e individual que escapa a este determinismo social, ¿sí? O el determinismo ambiental es muy similar al determinismo biológico. ¿A qué voy con esto? Para mí, no estamos determinados. Las redes sociales, la información, el Internet, forma, influye, pero no es determinante. Y sí puede haber valores comunes compartidos, pero también hay un cierto carácter individual o cultural que va a permanecer, a mi parecer, intacto. Por ejemplo, yo tomo mate y mis amigos franceses no toman mate. Es un pequeño ejemplo que les doy. No sé si he respondido algo, es mi opinión y mi punto de vista de acuerdo a lo que habías preguntado, Cami. Ahí terminé mi respuesta.
Hola, yo tengo una pregunta para hacer, una pregunta y también como un comentario. Primero, Aldana, todo lo que vos dijiste me hizo pensar mucho en, ¿cómo es? Vístame despacio que estoy apurado, con eso del pensamiento lento, fue como que inmediatamente salté ahí y eh, a mí me pasa como dos cosas en conjunción con eso, que por ejemplo a mí me cuesta muchísimo ver películas, no me gusta ver películas porque son demasiado lentas y duran demasiado tiempo y yo estoy, o sea, no me puedo concentrar, pero por el otro lado es como que yo cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, siempre me pasa eso de que capaz que estoy 2, 3, 4 horas y tengo que cortar por el día y capaz que seguir a la noche, porque si, es como que necesito hacer las cosas, como que necesito tomarme ese tiempo, pensar y después como volver a eso. No solamente con, bueno, con trabajo me refiero también como a proyectos personales y todo eso, como que no puedo seguir y nada, me hizo pensar como en esas dos experiencias conjuntas mías y en esa frase. Y después respecto a la posverdad, me surgió una pregunta que yo siempre que escuché o siempre que leí de la posverdad, eh, entiendo que se la analice como enfrentada a lo que es la verdad ontológica, pero yo siempre la pensé como también una condición de la modernidad, más allá de que sea como eh, o sea, más allá de que sea un fenómeno, que es también como una condición de la modernidad. Y mi pregunta es, porque siempre que lo hemos relacionado a las noticias, siempre lo vemos, como dijo Julián, relacionado con Trump, con todas esas cosas. Y mi pregunta era, ¿hay alguna posibilidad eh, ética de que podamos usar esa condición de la modernidad, de como crear una historia que sea satisfactoria para la gente que la escucha, que podamos nosotros como también crear una historia? Eh, Pregunto si es ético, si les parece ético y si es posible que lo hagamos como desde una perspectiva, no desde la derecha, ¿no? Eh, Perdonen si es perdonen si es un poco trillada, me pareció que estaba muy en relación también con todo lo que es las teorías conspirativas y todo eso. Entonces, pensando en MK Ultra y como muchas conspiraciones que terminaron siendo reales, si había alguna posibilidad de hacerlo. Y muchas gracias por la presentación, estuvieron muy buenas. Gracias. Aldana, ¿querés responder vos primero? No, no, bueno, sí. En esto el pensamiento lento, bueno, a veces no funciona. Estaba organizando ideas. Eh, Malena, me gustaría recomendarte, si te interesa el tema, digamos, lo escribo acá en el chat, Carl, a ver, Honoré, es el impulsor del movimiento Slow Life, es decir, el enfoque de vida lento, ¿no? Y él, digamos, de alguna manera empieza a plantear la importancia de poder frenar, la importancia de poder desacelerar, y él lo que plantea es que en una sociedad adicta a la velocidad, la posibilidad de frenar y de pensar lento es un superpoder, ¿no? Y al principio seguramente va a costar, ¿no? Cuando hoy repasaba lo que había preparado, pensaba, ¿qué nos pasa en los aviones? ¿O qué nos pasa cuando bajamos de una calecita o de una hamaca? Cuando estamos en movimiento no lo sentimos, ¿no? Uno está en un avión y de repente ya tomó la velocidad crucero y ahí ya puede ver películas, se levanta. Cuando se empieza a descender el movimiento, perdón, cuando se empieza a descender la velocidad, nos piden que nos sentemos y que pongamos en marcha todo lo que implican los elementos de seguridad, ¿no? Cinturón de seguridad. Y acá, digamos, es muy importante empezar a pensar en esto de los sesgos. Hay sesgos que nos hacen pensar que si vamos más rápido, vamos a pensar mejor o vamos a pensar más. Y en realidad tiene que ver con todo lo contrario, con poder pensar, y en esto de construir un superpoder, empezar a pensar problemáticas y situaciones vitales desde otro lugar. Y también entender que nunca antes en ningún momento de la historia tuvimos tantas situaciones o afectaciones de salud que tengan que ver con la velocidad a la que vivimos, ¿no? Y esto del pensamiento lento y de poder ralentizar
muchas veces implica no hacer todo en modo lento, ¿no? Por supuesto, sino poder entender cuándo es importante acelerar un poco y cuándo es importante desacelerar. Y en ese desacelerar implica desconexión de pantallas, implica entender que WhatsApp tal vez lo que nos trae son falsas urgencias, y tiene que ver con poder darnos el tiempo para poder analizar situaciones desde otro lugar. Si les interesa, Honoré desarrolla este tema y escribió un libro que se llama Elogio de la lentitud. Malena, ¿podrías repetirme la pregunta? La primera parte. Porque me quedó como, la estaba pensando, pero presté atención a lo que dijo Aldán y se me fue. No, más que nada, o sea, más que nada, sobre todo en relación a lo que vos hablaste, la verdad me gustaría mucho saber la opinión de los dos, si es posible, sobre la oportunidad de, como siempre se considera todo esto de la posverdad desde desde un cierto tipo de políticas, como puede ser Trump, Bolsonaro, si es posible que pueda que pueda ser utilizada pueda ser utilizada desde otro lado, como la creación de una historia. Sobre todo, y lo que yo quiero saber también es como el posicionamiento moral y ético, y también como capaz que una posición como medio oportunista. Me gustaría saber como su opinión al respecto. Perdón si esto se descarrila un poco. No, para nada. Pero como lo que pasa es como siempre el análisis está como en relación a esto, a Trump. Me gustaría saber si es posible como capaz que efectuar un análisis desde otro lado. Y nada, eso me gustaría mucho saber. Y gracias, Aldana, por tu respuesta. Malena, y habías dicho algo que me quedó pendiente respecto a la ontología. ¿Recordás qué era, Malena? Sí, creo que al principio como que la verdad... como que siempre se la considera en relación a la verdad ontológica, y me parece interesante también como pensarla capaz como una condición de la modernidad, a la posverdad. Como siempre a la posverdad se la enfrenta a la verdad ontológica, y qué pasa si nosotros pasamos como también una condición de la modernidad. Bien, excelente. Las dos preguntas me encantaron. Vamos primero con la última, que me parece más rapidita. Vamos a lo siguiente. La posverdad ha existido desde siempre. No es una condición de la modernidad, sino que ha estado desde siempre. ¿Sí? Imaginemos toda la sarta de mentiras que se decía en la Segunda Guerra Mundial y años previos respecto al antisemitismo, hacia el odio de los judíos, con un montón de noticias falsas que no tenían ningún tipo de carácter de veracidad, lejos de eso. Y eso impulsado con motivos políticos e ideológicos. Otro resultado de esto puede llegar a ser el genocidio armenio a manos de los turcos o el Imperio Otomano, también diciendo una sarta de mentiras, cargados de mucha xenofobia, y llevó a un genocidio. Y así vamos para antes, podemos llegar a los romanos, podemos llegar a los egipcios, a la quema de brujas. Sí, esa es una frase de Goebbels, tal cual. Lo podemos ver inherente a cualquier momento de la historia de la humanidad. Lo que pasa ahora es que con la virtualidad tiene esto un carácter de inmediatez y se propaga como un virus por la velocidad en la cual se va a multiplicar los receptores y los transmisores de esa información. Virulenta le vamos a poner. Respecto a lo ontológico, es cierto que siempre está presente la dimensión ontológica, a lo cual le voy a agregar la dimensión epistemológica y la dimensión metodológica. En cualquier tipo de producción de conocimientos hay que tener en cuenta estas tres dimensiones. O en cualquier disciplina, o en cualquier tipo de posicionamiento, dentro de la psicología, dentro de cualquier escuela, corriente o sistema que a ustedes se les ocurra, siempre tenemos esas tres dimensiones. A mí me gustaría o me parecería sumamente interesante, más allá de lo ontológico, es decir, de una cuestión de hechos, me gustaría ver qué puede surgir mediante un análisis epistemológico
de lo que es la posverdad, en el sentido de cómo se llega a un análisis desde el lado de la filosofía de la ciencia, con el objetivo de dar cuenta a cómo se llega a la producción de ese tipo de pseudoconocimientos. Me gustaría ver qué tipo de análisis saldría ahí. Me parece un análisis interesante. Eso respecto a la última pregunta. Y en cuanto a la primera pregunta, que era una cuestión de nuestra opinión respecto a la producción de historias o tuiteos que por ahí no tienen un carácter de verdad, yo la verdad no opino que está mal, para nada. Yo cuando veo historias, cuando veo twitters o cuando veo videos en YouTube, lo tomo como lo que son, como un divertimento. Yo no voy a buscar ahí una forma de forjar mis opiniones sobre algunos temas, de forjar mi punto de vista, de confirmar mis ideas preconcebidas. Sino lo tomo como una fuente de datos social. ¿Sí? Le voy a agregar el carácter social. Nada más. Si uno aprende a diferenciar que lo que está leyendo son opiniones, puntos de vista o quizás algo de un carácter lúdico, no hay absolutamente ningún problema. Porque para mí esa debería de ser la función. ¿Sí? No sé si llegué a responder tu pregunta, Malena. No, sí, fantástico, súper claro. Bueno, Dale, genial. muchísimas gracias y muy amables. No, por favor. Yo quería decir algo respecto de esto. Parece que está bueno lo que trae Julián, digamos, porque la idea de posverdad no existe desde los últimos años o únicamente en la modernidad. Y, digamos, te propongo pensarlo, Malena, desde la idea de una construcción y una narrativa mediática. Y esto ha existido siempre, inclusive antes de Internet, ¿no? Tal vez lo que sucede con Internet es que existen muchos más recursos tecnológicos para, de alguna manera, reforzar ciertos mensajes y velar otros. Y eso va construyendo sesgos en los modos en que se toman decisiones, y eso lo que va construyendo es una opinión pública, ¿no? Y de alguna manera en esta construcción o en estas narrativas, ¿no? Y pensaba un ejemplo que lo pensaba cuando Julián hablaba de las vacunas. Yo recuerdo que al principio, parte, digamos, del colectivo antivacunas, lo que planteaban era AstraZeneca tiene un porcentaje de posibilidades de generar trombosis. Sí, claro, tiene posibilidades de generar trombosis. Las mismas posibilidades que tienen algunos anticonceptivos orales. Sin embargo, con los anticonceptivos orales no hay peros, pero con la posibilidad de vacunarse con AstraZeneca sí. ¿No? Entonces digo, esto tiene que ver con una construcción y con una narrativa mediática. Pensaba también en el ejemplo de Bolsonaro y de Trump, y pensaba que al servicio de esto están no solo las grandes corporaciones, sino también los grandes medios de comunicación, las redes sociales. Pensaba en el rol, pensemos como un nuevo rol y una nueva construcción social, la idea de troll. Alguien que está contratado para mediatizar y para opinar y para generar este movimiento. Y esto creo que articula muy bien con lo que planteó Julián, además del tema de las burbujas de filtro. Uno busca información y lo que vuelve por todos los medios tiene que ver con esa misma información que lo que hace es generar un sesgo de confirmación. Así, más o menos, son las grandes narrativas y las grandes construcciones mediáticas sobre los grandes temas de la historia, por ejemplo, temas políticos. Comprendo, fantástico. Muchas gracias los dos, muy amables. Hola, ¿se me escucha? Ah, ya, bien. No, la verdad que muy interesante lo que traen los dos. Tal vez, no sé si hay más preguntas, pero
me gustaría, con algo que decía Aldana, sobre el tema de qué podemos esperar para futuro, o cómo esto se va a empezar a desarrollar, con todo esto que te diga de la idea de intimidad, de derechos y lo que va a ser escaso, ¿no? En cómo proyectarnos, más que nada teniendo en cuenta una dimensión de bienestar, ¿no? De si queremos conservar un mínimo de bienestar y poder aprovechar todo lo bueno que también puede dejar las tecnologías y demás, sin que todo lo demás se vea vallazado o, o vuelto escaso, ¿no? Y pensaba en un ejemplo muy común que es el tema del trabajo y la falta de horarios, que te pueden mandar un mensaje a las 11 de la noche un día sábado y te llega igual, y esos límites entre lo recreativo, el trabajo, los vínculos, el estudio, ya no existen y es un poco de todo, ¿no? Si se da o cómo se podría dar una regulación a eso y si es solamente algo personal que tiene que hacer cada sujeto o tiene que haber un acompañamiento desde nuestro rol y un acompañamiento desde el Estado. Cuánto, súper interesante. Primero creo que tal vez las generaciones más actuales, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, tengan una ventaja que tenga que ver con que estamos empezando a hablar y a problematizar estos temas. Los que pasamos, digamos, los 30, los 30 y pico, los 40, no nos educamos respecto de esto. Estamos aprendiendo, ¿no? Tal vez los niños, niñas, no sé si adolescentes, pero niños y niñas tengan otra posibilidad de aprender a utilizar estos recursos tecnológicos. Respecto del bienestar, esto es una opinión personal, creo que los momentos de desconexión van a tener que ser planificados, no van a ser espontáneos, ¿no? Uno tiene que poder decir, bueno, voy a aplicar determinadas estrategias. Y creo que a nivel personal vamos a tener que establecer planes de bienestar. Planes de bienestar y es, me pongo una clave en el teléfono o no chequeo el correo laboral el fin de semana. Al margen de esto, no creo que sea responsabilidad únicamente de nosotros como personas, sino que sí creo que tiene que haber un acompañamiento del Estado en esta idea de pensarlo desde una perspectiva de derechos. Me preocupa mucho la exposición de los niños, niñas y adolescentes. Me preocupa qué lugar tomamos los adultos y las adultas, que debiéramos ser garantes del derecho y de la privacidad, y que muchas veces exponemos sus rostros, sus cuerpos, ¿no? Sexualizamos a los niños y a las niñas. Me preocupa eso, en principio, a nivel ético, y sí creo que esto es un llamamiento a las organizaciones laborales, a las empresas privadas, ¿no? Sé que hay una experiencia en Volkswagen donde se estaba empezando a cambiar el servidor para que no se puedan ni enviar ni recibir mensajes por fuera del horario laboral, ¿no? Porque, digo, podemos pensar gran parte del siglo XX, uno apagaba no sé, su máquina de trabajo, su recurso, se desconectaba. Ahora la máquina de trabajo está en el bolsillo todo el tiempo. Entonces, sí creo que es una responsabilidad colectiva. Organizaciones privadas, el Estado y la sociedad civil. Cami, ahí vi un mensaje sumamente interesante. Lo podés leer vos porque porque no puedo leerlo porque estoy del celu. Sí, no hay problema. María Luján Cabrera Tauris dice, de Aldana me quedó una frase sobre la idea de poder conocer las redes y dispositivos para posibilitar una mejor administración, que tan necesario es para la cotidianidad en la actualidad. Y de Julián, su temática me lleva a pensar en el lugar de la responsabilidad de cada uno o una al momento de buscar información de calidad, con aval
para la posterior reproducción. Y Malena Ruiz también comentaba que en Nueva Zelanda creo que acaban de prohibir los mensajes de los jefes fuera de horario laboral, con respecto a lo que decía Lana recién de políticas llevadas adelante. No sé si se entendió, sigo estando mal de la voz y cuando leo se pone peor. Perfecto, Cami, se entendió bien. Perfecto. Y quería decir que, bueno, respecto de lo que dijo Luján, que es tal cual, que por lo menos el objetivo de mi presentación era este, de que uno tiene que ser cuidadoso o cuidadosa a la hora de reproducir cierta información y que para buscar información de calidad hay un montón de alternativas. Ese era el objetivo, entre otros objetivos más que tenía, de la presentación que di. Bien, ¿y querés agregar algo más respecto a lo de cara al futuro o esto que comentaba Alana antes? ¿De qué va a ocurrir en el futuro? Estamos haciendo futurología también. Futurología. Bien, yo simplemente voy a agregar algo en el marco universitario, por lo menos aquí en lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, de que me parece que gracias al contexto de pandemia se pudo lograr una implementación que la verdad le faltaba bastante, que era implementar lo que serían las tecnologías, las clases grabadas, las clases en vivo, para que pueda acceder gente que por ahí debido a limitaciones geográficas no puede o limitaciones laborales no puede, que esté esa oportunidad también. Eso me pareció algo positivo, que a mi parecer en cierta medida se va a mantener los años siguientes. Y yo creo que va a haber una combinación, por lo menos en lo que es la enseñanza universitaria del sector público, me parece que se va a combinar lo que es lo virtual con lo presencial. Por lo menos aquí en Córdoba me parece que va para ese lado la mano. He hablado con varios docentes y me dijeron que es la idea. De hecho, por ejemplo, las evaluaciones que sean de forma presencial y en algunas materias que el dictado de las clases sea de forma virtual. Eso es una pequeña opinión que es a un futuro no tan lejano como el año que viene. Se me venía a la cabeza también que en cierta medida, y tomando un poco lo que comentabas de las fuentes y cómo investigamos o cómo nos... También lo importante que es eso incluso para nuestra formación, que la tecnología hoy en día ocupa un rol cada vez más preponderante, no aislado, sino porque atraviesa todo lo demás, que es un poco difícil pensarla por fuera de la formación. No solamente en el contenido, sino también en el dictado. No para que se coma todo, pero sí para que tenga un correlato también con lo que es también la vida cotidiana, no solamente... se me venía mucho a la cabeza también lo que decía Aldana, ¿no? De que las nuevas generaciones saben más cómo manejarse en la tecnología porque han nacido en ella y tienen a veces más recursos. Y pensar como también como profesionales también deberíamos como incorporar eso, ¿no? Con ciertos límites y atravesados esto, ¿no? En el bienestar, en cómo preservar ciertas cosas, cómo limitar ciertas cosas, pero que eso también se da con el uso, ¿no? Nada, eso, no sé si, como una pequeña reflexión. Perfecto. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte, o si alguno de los dos quería agregar algo más. No, me parece que ya podíamos ir cerrando. Yo me quedé pensando en una cuestión importante. Estaba investigando hoy y no encontré, digamos, el dato específico actual. Digamos, pero hay una palabra que viene resonando en los últimos tiempos, en los últimos años, y que no es casual, y que tiene que ver con la procrastinación. Es esto de dilatar y postergar tareas. Y creo que está interesante para pensarlo en el contexto actual. Ustedes saben que en Argentina las tasas de personas que finalizan una formación pero no entregan su tesis son altísimas.
solamente del 10 al 15% de personas finalizan una formación y entregan su tesis. Si bien esto obedece a múltiples variables, y no podríamos hacer un reduccionismo y decir esto tiene que ver con el contexto y los distractores, pero sí es una variable. Sí, es una variable, y ustedes que están en un proceso de formación, está bueno que tengan en cuenta que para poder escribir y para poder pensar hay que poder activar el sistema 2 y desactivar lo que nos hiperdemanda en términos de redes, de WhatsApp, las interrupciones permanentes, y poder aprovechar esos recursos que tenemos a mano para poder escribir. Hoy, así como tenemos a mano un montón de facilitadores, también hay un montón de distractores. Eso. Perfecto. Yo quería agregar un pequeño dato de color, y es que siempre cuando uno o una escuche, se ha comprobado científicamente tal cosa, vos sabías que la otra vez publicaron en una revista científica tal cosa, diversos autores tal cosa, ustedes siempre pregunten quién lo dijo y en dónde. Dos preguntas claves. Y de esa forma pueden derrumbar pirámides de argumentos. ¿Sí? Es mi pequeño consejo, moraleja, conclusión de hoy. Nada más, Cami. No quería dejar de leer un comentario de Florencia que dice con relación a los niños, creo que lo que más llama la atención es la inmediatez que tienen con todo, y cuando no hay control, cuidado de parte de los adultos, la cantidad de información personal que comparten, que era un poco lo que comentaba Dana, ¿no? De qué rol tienen los adultos o adultas que tienen que ser ahí garantes de esa intimidad que está expuesta hoy en día, ¿no? Sí, y que los niños son sujetos de derechos, ¿no? Los niños y las niñas no son objetos, no nos pertenecen, y podemos entender que desde el lugar del adulto, de tíos, tías, madrinas, padrinos, tengamos ganas de compartir y de contarle al mundo lo contentos y contentas que estamos, pero es su intimidad, ¿no? Es su intimidad, es su vida personal, y esa intimidad no nos pertenece, y el rol que tenemos los adultos y adultas es de cuidar eso. Y esto tiene un nombre, si lo quieren investigar, que tiene que ver con la crianza en línea. Y esto abre otro debate, y es a partir de qué edad yo podría subir fotos de mis hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. ¿A partir de qué edad podría compartirle al mundo? ¿Qué pasa si mi hijo o hija crece y en 5 años me dice, mamá, ¿por qué compartiste esta foto mía en la playa? Bueno, abre todo un tema de debate que tal vez no lo vamos a resolver hoy acá en estos 7 minutos que quedan, pero sí nos interpela, ¿no? Y al momento de compartir, poder pensar que nuestra responsabilidad es ser garantes de esos derechos, y muchas veces somos quienes los transgredimos. Se me venía a la cabeza Mirko y Barney. No podía parar de pensar. Sí, tal cual. Cuando ese niño llegue a una edad consciente y vea todo lo que se compartió, hay que ver qué va a suceder. Bueno, por mi parte la verdad es que no me queda más que agradecerles a ambos y a todos los que estuvieron participando. La verdad es que fue súper interesante. Debo admitir que no era exactamente lo que tenía pensado, pero creo que superó por creces lo que tenía pensado, así que muy feliz. La verdad es que nosotros desde Sur celebramos estos espacios, tratamos siempre de poder generarlos, que sean más visibles, porque creemos que son necesarios para poder complementar la formación que venimos haciendo, que no tenemos que esperar necesariamente a graduarnos para poder acceder a este tipo de espacios, sino que tienen que ser algo que entrecruce en nuestra formación, porque tiene que ser parte fundamental, ¿no? Esta cuestión crítica de repensar o de pensar lento algunas cosas, tomando lo que decía Nana, nos parece muy importante. Así que nada, la verdad es que agradecerles a ambos. Bueno, recordarles que esto está siendo grabado, que después lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. También decirles que subimos bastantes actividades y demás, así que los invitamos a seguirnos en redes. También a Julián, que hace bastante contenido muy interesante. Alana, creo que vos todavía no utilizás las redes para eso. No,
tengo ahí como un poquito de resistencia. Estoy como en eso y de hecho creo que nos permiten un montón de cuestiones, pero no soy tan redes sociales y de hecho no tengo WhatsApp. Así que si me quieren escribir un mensajito de texto. Exactamente. Y bueno, nada, simplemente agradecerle, la verdad que estamos muy felices, incluso de que este panel haya sido el cierre del Congreso, nos parece que nos tira muy para adelante y con temas muy actuales y también poco vistos durante la carrera, así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Y bueno, nos estaremos viendo en otras oportunidades. Seguramente, Cami. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos y todas por haber participado y la verdad un gusto, Aldana. Un gusto, Julián, me encantó porque articuló muy bien lo que preparamos. No sé si Sí, hubo una totalmente. descoordinación, pero cerró muy bien. Parece que hubiéramos hablado antes para coordinar. Sí. Sí, sí. Feliz de participar acá y desde luego apoyar la educación y la universidad pública. Gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Nos estamos viendo. Chau, chau.